Bienvenidos a este audiolibro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, una de las obras más influyentes de Sigmund Freud, donde el padre del psicoanálisis explora cómo los individuos pierden su autonomía dentro de las masas y cómo la psicología colectiva influye en la historia, la política y la sociedad. A lo largo de este audiolibro, descubriremos cómo los grupos humanos pueden ser manipulados, porque seguimos a líderes carismáticos y cómo las emociones colectivas pueden suprimir la razón. Un análisis que, a más de un siglo de su publicación, sigue vigente en nuestra era digital, donde las redes sociales, la política y la publicidad aplican estos mismos principios. Ahora, prepárate para sumergirte en la mente de las masas y en la exploración profunda del inconsciente colectivo. Capítulo 1. ¿Qué es una masa? Las masas han existido desde el principio de la humanidad. Desde las tribus primitivas que se unían para cazar y defenderse, hasta las grandes multitudes que llenaban los coliseos romanos, las masas han sido protagonistas silenciosas de la historia. Pero, ¿qué es exactamente una masa? ¿Cómo se diferencia un grupo de individuos de una multitud con comportamiento colectivo? Freud nos invita a explorar esta cuestión partiendo de una idea fundamental. Cuando un individuo se une a una masa, su psicología cambia. Ya no es el mismo ser racional e independiente que era cuando estaba solo. Algo sucede en su mente, un proceso invisible pero poderoso que lo transforma en parte de un organismo mayor, un ente colectivo con su propia dinámica, emociones y formas de actuar. Imaginemos un estadio de fútbol repleto de aficionados. Antes de ingresar al estadio, cada persona tiene su propia identidad, sus preocupaciones personales, sus pensamientos individuales. Sin embargo, una vez dentro, cuando el árbitro pita el inicio del partido y la multitud comienza a gritar, algo cambia. Los sentimientos individuales se desvanecen y son reemplazados por la emoción generalizada del grupo. Un hombre que normalmente es tranquilo y reservado puede encontrarse insultando a un jugador con una pasión que jamás había experimentado antes. Una persona que nunca se atrevería a gritar en la calle ahora lo hace sin miedo, contagiada por la energía de los demás. Este fenómeno no es exclusivo de los estadios. Se puede ver en manifestaciones políticas, en conciertos, en revueltas populares y hasta en las redes sociales. La masa tiene un poder magnético, capaz de hacer que el individuo actúe de formas que nunca hubiera imaginado por sí solo. Diferencia entre un grupo y una masa. Para entender mejor qué es una masa, es importante diferenciarla de un simple grupo de personas. Un grupo puede estar compuesto por individuos que comparten un mismo espacio, pero sin que exista una conexión psicológica entre ellos. Por ejemplo, las personas que esperan en una fila de banco son un grupo, pero no necesariamente una masa. No actúan al unísono, no sienten lo mismo ni responden con una mentalidad colectiva. En cambio, una masa es un conjunto de individuos que han desarrollado un vínculo psicológico, un lazo que los hace actuar como un solo cuerpo. Cuando una multitud empieza a gritar al unísono en una protesta, cuando miles de personas aplauden al mismo tiempo en un concierto, cuando una ola de indignación inunda las redes sociales tras un escándalo mediático, estamos presenciando el comportamiento de una masa. Freud, influenciado por las ideas de Gustave Le Bon, explica que en la masa los individuos se vuelven sugestionables. Se dejan llevar por las emociones predominantes del grupo y pierden parte de su capacidad crítica. La razón individual se diluye en la irracionalidad colectiva. Los rasgos fundamentales de una masa. Para que un grupo de personas se convierta en una masa, deben cumplirse ciertas condiciones psicológicas. Freud destaca algunos rasgos esenciales. Anulación del yo individual. Al ingresar a una masa, la identidad personal se debilita y el individuo comienza a comportarse de acuerdo con el grupo. Sus pensamientos, emociones y acciones se alinean con los de la multitud. Predominio de la emoción sobre la razón. En la masa, los sentimientos son más intensos y dominan sobre el pensamiento racional. El miedo, la euforia, la ira o la devoción pueden extenderse con facilidad y multiplicarse de manera incontrolable. Sugestión y contagio psicológico. Una idea o una emoción puede propagarse rápidamente dentro de la multitud, afectando a todos sus miembros. Es por eso que una turba puede volverse violenta en cuestión de segundos, o que una comunidad digital puede condenar o exaltar a una persona con una rapidez asombrosa. Imitación y pérdida de responsabilidad. En la masa, las personas tienden a imitar el comportamiento de los demás. Además, sienten que sus acciones no tienen consecuencias individuales, ya que la responsabilidad se diluye dentro del grupo. Estos elementos explican por qué las masas pueden ser tan impredecibles y, en muchos casos, peligrosas. Un individuo solo difícilmente cometería un acto de vandalismo, pero dentro de una multitud exaltada, es mucho más probable que lo haga sin siquiera pensarlo. Ejemplos históricos del poder de las masas. Para comprender mejor el impacto de las masas, podemos observar algunos momentos clave de la historia.
La Revolución Francesa, 1789. Lo que comenzó como una serie de protestas contra la monarquía terminó convirtiéndose en un movimiento masivo imparable. La multitud, impulsada por la ira y la desesperación, llevó a la guillotina a cientos de personas, en un frenesí de justicia y venganza que no hubiera sido posible de manera individual. El auge del nazismo, 1933 a 1945. La retórica de Hitler supo manipular la psicología de las masas, despertando un fervor nacionalista que llevó a millones de personas a actuar bajo su influencia. Las redes sociales y los linchamientos digitales. Hoy en día, las masas no solo se forman en las calles, sino también en el mundo virtual. Movimientos virales, cancelaciones masivas y explosiones de indignación en redes sociales muestran que la psicología de las masas sigue funcionando con la misma fuerza en la era digital. Capítulo 2. Influencia de Gustave Le Bon. Para entender la teoría de Freud sobre la psicología de las masas, es necesario hablar de la obra que más influyó en su pensamiento, Psicología de las multitudes, escrita por el sociólogo francés Gustave Le Bon en 1895. Este libro sentó las bases del estudio moderno de la mente colectiva y explicó por qué las masas actúan de manera irracional y emocional, incluso en contra de sus propios intereses. Freud encontró en las ideas de Le Bon un punto de partida fundamental para su propio análisis, pero también las reinterpretó a través de su teoría psicoanalítica. En este capítulo, exploraremos los principios clave que Le Bon estableció y cómo influyeron en Freud. El individuo dentro de la multitud. Le Bon sostenía que cuando una persona entra en una multitud, su personalidad individual se disuelve en la identidad del grupo. En palabras de Le Bon, el individuo sumido durante algún tiempo en una multitud actúa bajo la influencia de una mente colectiva, lo que lo hace pensar y sentir de una manera diferente a como lo haría estando solo. Esto se debe a tres factores fundamentales. Anonimato. Cuando una persona forma parte de una multitud, siente que sus acciones no tienen consecuencias individuales. Pierde el miedo al castigo y se deja llevar por impulsos que normalmente reprimiría. Contagio emocional. Las emociones dentro de la multitud se propagan como un virus. Un sentimiento de miedo o de euforia puede extenderse rápidamente y afectar a todos los miembros del grupo. Sugestión hipnosis colectiva. La masa es altamente sugestionable. Puede ser influenciada por un líder carismático o por la repetición de ciertos mensajes hasta el punto de aceptar ideas sin cuestionarlas. Estos factores explican por qué las masas pueden volverse violentas con facilidad o seguir ciegamente a un líder sin razonar sus acciones. La irracionalidad de las masas. Le Bon argumentaba que las multitudes no piensan de manera lógica ni racional. Son guiadas por imágenes, emociones y símbolos poderosos en lugar de por el pensamiento crítico. Por ejemplo, en una manifestación política, es común ver que los discursos que generan más impacto no son los que apelan a la lógica, sino aquellos que despiertan emociones intensas, como la ira o la esperanza. Para Le Bon, la multitud se comporta más como un niño que como un adulto. Es impulsiva, crédula y fácilmente manipulable. Además, sugiere que la masa tiende a actuar con una moralidad reducida, ya que la responsabilidad individual se diluye dentro del grupo. Un ejemplo claro es el fenómeno de los linchamientos públicos. Cuando una turba decide hacer justicia por su cuenta, los participantes sienten que su acción está justificada porque todos lo están haciendo. Lo que ninguna de esas personas haría en solitario, se vuelve aceptable dentro de la multitud. El papel del líder en la manipulación de masas. Otro punto clave en la teoría de Le Bon es el poder del líder. Según él, las masas necesitan una figura fuerte que les dé dirección y sentido. Este líder debe ser carismático y capaz de comunicar ideas de manera emocional, no racional. No importa si lo que dice tiene fundamentos sólidos o no, lo esencial es que inspire confianza y pasión. Le Bon notó que los líderes de masas suelen utilizar frases cortas y repetitivas, llenas de simbolismo. En la historia, los políticos y líderes religiosos han utilizado este principio una y otra vez. Napoleón Bonaparte movilizaba a sus soldados con discursos emotivos y promesas de gloria. Adolf Hitler usó una retórica basada en el nacionalismo extremo y en la creación de un enemigo común. En la actualidad, los discursos políticos y de marketing siguen usando el mismo método, frases simples, repetitivas y emocionales para influir en la opinión pública. Freud tomó este concepto y lo desarrolló aún más al analizar cómo la identificación con el líder se relaciona con la psicología del inconsciente y la estructura del yo. Freud y su reinterpretación de Le Bon. Si bien Freud estuvo de acuerdo con muchos de los planteamientos de Le Bon, encontró que su análisis no explicaba el mecanismo psicológico profundo detrás de la transformación del individuo dentro de la masa. Es aquí donde Freud introduce su concepto del yo, el ello y el superyo, elementos fundamentales en la psique humana que se ven afectados dentro de la multitud. Freud sugirió que el líder de masas funciona como una figura parental dentro del inconsciente colectivo.
Las personas dentro de la multitud lo ven como un padre o una madre que les da seguridad, dirección y protección. De esta manera, la relación entre el líder y sus seguidores es profundamente emocional y muchas veces inconsciente. En el próximo capítulo, exploraremos más a fondo cómo se forma este vínculo entre el líder y la masa, y por qué las personas pueden desarrollar una lealtad ciega hacia ciertas figuras de autoridad. Capítulo 3. El vínculo entre el líder y la masa. Sigmund Freud llevó la teoría de las masas de Le Bon un paso más allá al preguntarse ¿por qué los individuos dentro de una multitud se identifican con un líder hasta el punto de perder su autonomía? Para responder a esta pregunta, Freud recurrió a su teoría del psicoanálisis y exploró los mecanismos inconscientes que rigen la relación entre un líder y sus seguidores. En este capítulo, analizaremos cómo se forma este vínculo, por qué las masas pueden desarrollar una lealtad inquebrantable hacia ciertas figuras de autoridad y cómo esto está relacionado con estructuras psicológicas profundas en cada individuo. El líder como figura parental. Freud descubrió que la relación entre la masa y su líder no es puramente racional, sino que está basada en emociones inconscientes que se remontan a la infancia. Desde pequeños, los seres humanos desarrollan un vínculo de dependencia con sus figuras parentales, quienes representan protección, guía y autoridad. Cuando un individuo se encuentra dentro de una multitud, su estructura psíquica se transforma y el líder de la masa comienza a ocupar el rol de una figura paternal o maternal. En este proceso, los seguidores depositan en él su confianza, sus deseos y su necesidad de dirección, de la misma manera que lo hacían con sus padres cuando eran niños. Freud observó que este fenómeno ocurre en todas las sociedades y en diversos contextos. En la política, los dictadores y líderes carismáticos son vistos como salvadores de la nación. En la religión, los fieles ven a sus líderes espirituales como figuras de autoridad moral y guía. En el mundo empresarial, muchos empleados desarrollan una admiración casi ciega por los grandes empresarios o fundadores de compañías. El papel de la identificación. Un concepto clave en la teoría de Freud es la identificación, un mecanismo psicológico por el cual una persona adopta rasgos, valores o comportamientos de alguien a quien admira. Dentro de una multitud, los individuos se identifican con el líder y con los demás miembros del grupo, lo que crea un fuerte sentimiento de unidad. Este proceso es tan poderoso que puede hacer que una persona renuncie a su individualidad y adopte las creencias del colectivo sin cuestionarlas. La identificación con el líder se convierte en un lazo emocional profundo que puede llevar a la obediencia absoluta, incluso cuando sus decisiones son irracionales o destructivas. Freud señala que este tipo de identificación se observa en múltiples contextos. En los movimientos políticos, donde los seguidores repiten consignas y adoptan el discurso de su líder sin dudarlo. En los ejércitos, donde los soldados siguen órdenes sin cuestionarlas, debido a su identificación con la patria y el mando. En las sectas, donde los seguidores desarrollan una devoción extrema hacia su líder espiritual. El amor y la sumisión en la masa. Freud también destacó que la relación entre el líder y la masa tiene un componente emocional muy fuerte, que en muchos casos se asemeja al amor. No se trata de un amor romántico, sino de una entrega total basada en la admiración y la dependencia psicológica. Cuando las masas siguen a un líder, experimentan una especie de enamoramiento colectivo. Esto explica por qué, incluso cuando el líder comete errores evidentes, sus seguidores pueden justificarlo o incluso intensificar su lealtad. En ciertos casos, este amor se transforma en fanatismo, donde el líder es percibido como infalible y cualquier crítica hacia él se considera un ataque personal. En este proceso, la racionalidad queda en segundo plano. La masa ya no piensa por sí misma, sino que adopta la voluntad del líder como propia. Freud describió este fenómeno en términos de transferencia emocional, donde los seguidores proyectan en el líder sus propios deseos, frustraciones y esperanzas. La obediencia ciega y el sacrificio por el líder. Uno de los aspectos más inquietantes de la psicología de masas es la capacidad de los individuos para someterse completamente a la voluntad del líder, incluso cuando esto implica sacrificios personales o morales. Freud observó que las masas pueden llegar a justificar acciones extremas en nombre de su líder, ya que sienten que forman parte de un propósito mayor. Esta obediencia puede verse reflejada en numerosos episodios de la historia. Los seguidores de líderes totalitarios que justificaron crímenes en nombre de una ideología. Los miembros de sectas religiosas que han cometido actos de sacrificio extremo por lealtad a su gurú. Las personas que han arriesgado su vida en guerras o conflictos, convencidas de que su líder representa el bien supremo. En todos estos casos, el individuo dentro de la masa pierde su autonomía y se convierte en un engranaje más de una estructura colectiva. Su sentido de identidad se diluye y su pensamiento crítico desaparece. El temor a la disidencia. Otro fenómeno interesante es que, dentro de una multitud, el miedo a disentir se vuelve extremadamente poderoso.
Cuando una persona se encuentra rodeada de individuos que piensan de la misma manera, se siente presionada a conformarse. Esto refuerza el vínculo con el líder, ya que cualquier duda o crítica es percibida como una traición al grupo. El temor a ser excluido o castigado por la mayoría lleva a muchos individuos a suprimir sus propias ideas y a adoptar la mentalidad colectiva. Este fenómeno se observa en movimientos políticos donde quienes disienten son vistos como enemigos del pueblo. Sectas religiosas donde los exmiembros son condenados y marginados. Empresas donde los empleados que cuestionan la cultura organizacional son aislados. Freud entendió que este miedo a la disidencia refuerza aún más la obediencia dentro de la masa, convirtiéndola en un mecanismo extremadamente poderoso de control social. Lo que sigue. En este capítulo, hemos visto cómo el líder se convierte en una figura parental dentro de la masa, cómo la identificación emocional fortalece la lealtad y cómo el amor y la sumisión juegan un papel clave en la obediencia colectiva. Pero, ¿qué sucede cuando una masa se fragmenta? ¿Qué ocurre cuando la confianza en el líder se quiebra? En el siguiente capítulo, exploraremos las crisis dentro de los movimientos colectivos y cómo las masas pueden volverse en contra de aquellos a quienes antes adoraban. Capítulo 4. La fragilidad de las masas y la ruptura del vínculo con el líder. En los capítulos anteriores, hemos explorado cómo las masas se forman, cómo se identifican con un líder y por qué su lealtad puede parecer inquebrantable. Sin embargo, Freud también nos advierte que esta relación no es tan sólida como parece. Las masas, aunque parecen cohesionadas y fervientes en su devoción, son en realidad estructuras inestables, frágiles y susceptibles a la desilusión. En este capítulo, analizaremos qué sucede cuando la confianza en el líder se debilita, cómo se fragmentan las masas y por qué, en muchas ocasiones, el amor y la adoración pueden transformarse en odio y rebelión. El fin del hechizo, cuando la masa comienza a dudar. La estabilidad de una masa depende en gran medida de la capacidad del líder para mantener su autoridad incuestionable. Mientras los seguidores perciban que su guía es fuerte, visionario y capaz de proporcionar dirección y protección, su lealtad permanecerá intacta. Sin embargo, cualquier signo de debilidad, incoherencia o fracaso puede sembrar las primeras semillas de la duda. Freud identificó varios factores que pueden erosionar la confianza de la masa en su líder. Contradicciones y errores visibles. Si el líder toma decisiones que van en contra de lo que previamente ha prometido, la fe en él se ve comprometida. Fracaso en cumplir las expectativas. Cuando los seguidores no ven resultados tangibles de las promesas del líder, pueden empezar a cuestionar su autoridad. La emergencia de nuevos líderes. Si dentro de la misma masa surgen figuras alternativas que desafían la autoridad central, la unidad se fractura. La pérdida del miedo. En muchas ocasiones, la obediencia de la masa se mantiene debido al temor a represalias o al aislamiento. Cuando este miedo se disipa, comienzan a surgir voces disidentes. Cuando estos factores comienzan a manifestarse, el hechizo que mantenía a la masa unificada empieza a desmoronarse. Lo que antes era una fe ciega se transforma en escepticismo, y el líder, que antes era visto como un salvador, comienza a ser percibido como un impostor o un traidor. De la adoración al odio, la inversión emocional de la masa. Uno de los fenómenos más impactantes que Freud analizó es cómo el amor ferviente de la masa hacia su líder puede transformarse en odio con la misma intensidad. Esto se debe a que el vínculo que une al líder con sus seguidores no es racional, sino emocional. Cuando una masa se siente traicionada o decepcionada, no suele reaccionar con indiferencia, sino con una rabia desproporcionada. El mismo fervor con el que antes defendía al líder se convierte en furia contra él. Freud explica que esto ocurre porque la masa ha depositado en su líder no solo sus esperanzas y aspiraciones, sino también su identidad y sentido de propósito. Cuando el líder falla, los seguidores sienten que han sido engañados o humillados. Para recuperar su dignidad, pueden volverse violentos o radicales, buscando destruir a aquel a quien antes adoraban. Ejemplos históricos de esta transformación incluyen la caída de dictadores que antes eran venerados pero que, al perder el control, fueron derrocados violentamente por sus propios seguidores. Líderes religiosos que fueron glorificados hasta que un escándalo reveló su hipocresía, lo que llevó a que sus mismos fieles los persiguieran y repudiaran. Movimientos políticos que se fragmentaron cuando una parte de sus miembros se sintió traicionada por sus dirigentes. Freud señala que esta inversión emocional es una prueba de que la relación entre la masa y su líder nunca ha sido estable, sino que está sustentada en una tensión constante entre la esperanza y la decepción. El colapso de la masa y el regreso a la individualidad. Cuando una masa se fragmenta o se desintegra, los individuos que antes se identificaban con el colectivo se ven obligados a enfrentar su propia autonomía nuevamente. Para muchos, este proceso es doloroso, ya que implica la pérdida de una identidad compartida y el regreso a la incertidumbre de la individualidad.
Freud describe varios posibles destinos para los individuos tras la disolución de una masa. La búsqueda de un nuevo líder. Algunos individuos, incapaces de aceptar la ruptura, buscarán otra figura de autoridad en la que depositar su fe. Esto explica por qué, tras la caída de un líder, muchas masas buscan desesperadamente otro reemplazo. La radicalización. Otros miembros, sintiéndose traicionados, pueden volverse más extremistas en sus posturas y tratar de imponer una visión más rígida del colectivo. El desencanto y la apatía. Algunos, al darse cuenta de que han sido manipulados, pueden retirarse completamente de la participación social y volverse escépticos hacia cualquier liderazgo. El redescubrimiento de la autonomía. Una minoría logra procesar la experiencia y recuperar su capacidad crítica, aprendiendo a no depender de la validación de una masa. Freud enfatiza que la historia está llena de ciclos en los que las masas se forman, se entregan a un líder, se decepcionan y se disuelven, solo para repetirse en nuevas circunstancias. La psicología de masas es, en esencia, una dinámica inestable que fluctúa entre la exaltación y el colapso. Lo que sigue. En este capítulo, hemos explorado cómo las masas pueden pasar del fervor a la decepción, cómo la admiración puede convertirse en odio y qué sucede cuando la cohesión colectiva se rompe. En el siguiente capítulo, profundizaremos en otro aspecto crucial de la psicología de las masas, el poder de la sugestión y cómo los líderes manipulan las emociones colectivas para mantener su control. Capítulo 5. El poder de la sugestión en las masas. Hemos visto cómo las masas se forman, cómo siguen a un líder y cómo, en un instante, pueden volverse en su contra. Pero, ¿cómo es que un individuo, aparentemente común, logra influir sobre miles o millones de personas al punto de hacerlas actuar de manera irracional? La respuesta está en un mecanismo psicológico fundamental, la sugestión. En este capítulo exploraremos cómo funciona la sugestión en las masas, por qué es tan poderosa y cómo los líderes la utilizan para fortalecer su dominio sobre los seguidores. ¿Qué es la sugestión y por qué las masas son tan vulnerables a ella? La sugestión es el proceso por el cual una idea, creencia o emoción es implantada en la mente de alguien sin que pase por un razonamiento crítico. Freud explica que en un individuo aislado, la sugestión tiene un poder limitado, ya que cada persona filtra la información según su experiencia y pensamiento crítico. Pero en una masa, estos filtros desaparecen. ¿Por qué ocurre esto? La disolución de la individualidad. En una masa, los individuos dejan de verse como seres autónomos y empiezan a formar parte de un todo. Pierden su sentido crítico y se entregan emocionalmente a la colectividad. Esto los hace mucho más susceptibles a aceptar ideas sin analizarlas. El contagio emocional. En una multitud, las emociones se propagan con rapidez. El miedo, el entusiasmo, la ira o la esperanza pueden extenderse de una persona a otra hasta alcanzar proporciones incontrolables. Este fenómeno hace que la sugestión sea aún más efectiva, ya que no solo se recibe el mensaje del líder, sino que se refuerza con la emoción de los demás miembros del grupo. La autoridad del líder. En las masas, la figura del líder se convierte en una referencia absoluta. Lo que dice el líder no se cuestiona, sino que se asume como verdad. Esto permite que las palabras y órdenes de un líder entren en la mente de los seguidores sin resistencia. Los métodos de sugestión utilizados por los líderes. Freud describe varios mecanismos a través de los cuales los líderes ejercen la sugestión sobre las masas. Estos métodos han sido utilizados por políticos, líderes religiosos, dictadores y movimientos sociales a lo largo de la historia. 1. Repetición constante. El primer y más básico método de sugestión es la repetición. Cuanto más se repite una idea, más se graba en la mente de la masa. Un líder eficaz sabe que no es suficiente decir algo una vez, debe repetirlo incansablemente hasta que la gente lo acepte como un hecho. Ejemplos históricos de esto abundan. Eslogans políticos repetidos en mítines y propaganda. Frases religiosas o dogmáticas que se recitan en rituales. Discursos que insisten en una misma idea hasta convertirla en una verdad innegable para el grupo. 2. Uso de símbolos e imágenes impactantes. Las palabras por sí solas pueden no ser suficientes para generar una emoción fuerte en la masa. Por eso, los líderes suelen recurrir a símbolos poderosos que despierten sentimientos profundos. Banderas y emblemas que representan la unidad de un grupo. Rostros de mártires o héroes que encarnan la causa del movimiento. Escenarios visuales impactantes, como multitudes uniformadas o cánticos sincronizados, que refuerzan el sentido de pertenencia. Los símbolos crean un vínculo emocional que hace que la sugestión sea aún más profunda. 3. Creación de un enemigo común. Nada une más a una masa que la existencia de un enemigo. Los líderes suelen señalar a un grupo o individuo como la causa de todos los problemas. Esto tiene dos efectos psicológicos. Refuerza la cohesión del grupo.
La masa siente que está luchando contra un peligro externo y, por lo tanto, se une más. Redirige la frustración. En lugar de cuestionar al líder o al sistema, la masa dirige su rabia hacia el enemigo designado. Ejemplos históricos incluyen regímenes políticos que han utilizado minorías, opositores o naciones extranjeras como chivos expiatorios para mantener su poder. 4. El uso de la emoción sobre la razón. La lógica y el pensamiento racional no son efectivos en la manipulación de masas. Freud señala que los líderes que apelan a la emoción tienen mucho más éxito que aquellos que intentan convencer con argumentos racionales. Los discursos más efectivos no están llenos de datos o análisis, sino de frases que despiertan pasión, miedo o esperanza. La emoción bloquea el pensamiento crítico, permitiendo que la sugestión penetre con mayor facilidad. Ejemplos históricos de la sugestión en las masas. La historia está llena de ejemplos de cómo la sugestión ha sido utilizada para movilizar multitudes. Algunos de los más notorios incluyen líderes totalitarios que lograron que millones de personas los siguieran ciegamente mediante discursos repetitivos, propaganda masiva y símbolos nacionalistas. Movimientos religiosos que han convencido a grandes grupos de seguidores de entregarse por completo a una doctrina sin cuestionarla. Campañas publicitarias que han hecho que millones de consumidores asocien una marca con felicidad, éxito o estatus social sin una razón lógica. Estos casos demuestran que la sugestión no solo se da en contextos políticos, sino en cualquier ámbito donde haya masas dispuestas a seguir una idea sin analizarla. El peligro de la sugestión y la pérdida del pensamiento crítico. Si bien la sugestión puede generar unidad y propósito en un grupo, también puede ser extremadamente peligrosa. Cuando una masa es manipulada a través de la emoción y la repetición, pierde su capacidad de pensar por sí misma. Freud advierte que las masas sugestionadas pueden cometer actos irracionales o incluso violentos sin ser conscientes de ello. Desde persecuciones hasta guerras, la historia ha demostrado que los grupos que han caído bajo el influjo de una sugestión poderosa pueden ser llevados a extremos impensables. Pero, ¿es posible resistirse a la sugestión? Freud sugiere que el antídoto más efectivo es el desarrollo de la individualidad y el pensamiento crítico. Sin embargo, esto es difícil cuando una persona está rodeada de una masa que piensa y siente de la misma manera. Lo que sigue. En este capítulo hemos explorado cómo la sugestión moldea la psicología de las masas, cómo los líderes la utilizan para influir en sus seguidores y por qué es tan difícil resistirse a ella. En el siguiente capítulo profundizaremos en un aspecto crucial, cómo la moralidad cambia cuando una persona forma parte de una masa y por qué los individuos pueden actuar de manera violenta o irracional cuando se sienten respaldados por un grupo. Capítulo 6. La transformación de la moralidad en las masas. Hasta ahora, hemos explorado cómo las masas son sugestionadas, cómo adoptan ciegamente las ideas de un líder y cómo la emoción puede reemplazar el pensamiento racional. Pero hay un fenómeno aún más impactante dentro de la psicología de las multitudes, la transformación de la moralidad individual. ¿Por qué las personas, que en su vida cotidiana actúan bajo principios éticos y normas establecidas, pueden llegar a comportarse de manera agresiva, irracional o incluso violenta cuando forman parte de una multitud? ¿Cómo es posible que alguien que jamás cometería un acto inmoral por sí solo lo haga sin dudar cuando se encuentra rodeado de otros que piensan igual? Freud y otros psicólogos de masas han analizado este fenómeno y han descubierto que, cuando un individuo se diluye en una multitud, su percepción del bien y del mal cambia drásticamente. El debilitamiento de la responsabilidad individual. Uno de los primeros cambios que sufre una persona dentro de una masa es la pérdida del sentido de responsabilidad individual. Cuando actuamos solos, somos plenamente conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Si mentimos, robamos o agredimos a alguien, sabemos que debemos afrontar las consecuencias. Sin embargo, en una multitud, la responsabilidad se difumina. El anonimato dentro del grupo. Cuando una persona forma parte de una masa, deja de sentirse como un individuo. Siente que es solo una parte de un todo más grande. Esto le da una sensación de anonimato, como si sus actos no pudieran ser rastreados directamente hasta él. La dilución de la culpa. Si una persona comete una injusticia sola, carga con toda la culpa. Pero dentro de una multitud, esa culpa se reparte entre cientos o miles de personas. Esta dilución hace que los actos inmorales parezcan menos graves, ya que nadie se siente totalmente responsable. La justificación por pertenencia al grupo. Un individuo dentro de una masa tiende a justificar sus acciones diciendo, todos lo están haciendo. Esta percepción le permite cometer actos que jamás haría si estuviera solo. Ejemplo. Pensemos en saqueos durante una protesta. Una persona que jamás robaría en su vida cotidiana puede sentirse justificada al hacerlo si ve que cientos de personas lo hacen junto a él. El sentido de responsabilidad desaparece, y la acción deja de parecerle inmoral. El contagio de la moral del grupo.
Otro fenómeno que altera la percepción del bien y del mal dentro de una multitud es el contagio moral. Freud señala que las masas tienden a adoptar un código moral distinto al de los individuos que las conforman. La moral del grupo supera la moral individual. Cuando alguien se une a una multitud, su código de valores se adapta al de la colectividad. Si la masa decide que algo es justo, el individuo lo aceptará sin cuestionarlo, aunque entre en conflicto con sus principios previos. La influencia del líder sobre la moralidad. Un líder carismático puede redefinir lo que es moralmente aceptable dentro de su grupo. Puede convencer a sus seguidores de que ciertas acciones, por más extremas que parezcan, son necesarias y correctas. Ejemplo. En ciertos movimientos ideológicos o políticos, los líderes han logrado que sus seguidores acepten la persecución de enemigos como un deber moral, aunque en su vida personal nunca hubieran aprobado la violencia. El fanatismo y la anulación del juicio crítico. Cuando una persona se une a una multitud, su pensamiento crítico disminuye. Freud lo explica de la siguiente manera. La emoción reemplaza la razón. La excitación colectiva hace que las personas reaccionen impulsivamente, sin analizar las consecuencias de sus actos. La lealtad al grupo se vuelve absoluta. Cuestionar las decisiones del grupo o del líder se percibe como una traición. La hostilidad hacia los otros aumenta. Quienes no forman parte de la multitud son vistos como enemigos o amenazas. Ejemplo. Movimientos religiosos extremos han llevado a personas a realizar sacrificios, suicidios colectivos o actos violentos en nombre de su fe, anulando completamente su juicio individual. ¿Puede la masa generar actos de bondad? Si bien Freud se centra en los peligros de la moralidad de las masas, también es cierto que los grupos pueden potenciar valores positivos. Las multitudes pueden unirse para causas altruistas, como ayudar a víctimas de desastres naturales o luchar por derechos humanos. El sentido de unidad puede reforzar la empatía, haciendo que las personas actúen con generosidad y solidaridad. Sin embargo, la clave está en quien guía a la masa y qué valores promueve. Un líder que apela a la compasión puede inspirar grandes movimientos de cambio positivo, mientras que uno que explota el miedo y la ira puede desatar caos y destrucción. Lo que sigue. En este capítulo hemos analizado cómo la moralidad individual se transforma dentro de una masa, porque las personas pierden su sentido de responsabilidad y cómo el juicio crítico se anula bajo la influencia del grupo. En el siguiente capítulo exploraremos un aspecto crucial de la psicología de las masas, por qué las multitudes son tan vulnerables a la ilusión y a las creencias irracionales. Capítulo 7. La ilusión y la creencia en las masas. Las masas no solo se dejan llevar por la emoción y la pérdida de la individualidad, sino que también son profundamente susceptibles a la ilusión. En este capítulo exploraremos cómo las multitudes pueden creer en ideas irracionales, seguir promesas imposibles y adherirse ciegamente a doctrinas que, en otras circunstancias, podrían parecer absurdas. ¿Por qué las masas creen con tanta facilidad? Freud señala que el pensamiento crítico de un individuo disminuye drásticamente dentro de una multitud. Esto se debe a varios factores psicológicos. El deseo de certeza en un mundo incierto. Las personas buscan seguridad y estabilidad. Cuando una multitud adopta una creencia firme, esta proporciona una sensación de orden, sin importar si es verdadera o falsa. La complejidad del mundo se simplifica en una visión clara y absoluta. Esto es bueno, esto es malo. La influencia del líder. Un líder carismático puede presentar sus ideas con tal convicción que sus seguidores las aceptan sin cuestionarlas. En las masas, las afirmaciones emocionales tienen más peso que las pruebas racionales. La repetición constante. Una mentira repetida muchas veces dentro de una multitud puede convertirse en verdad para sus integrantes. El cerebro humano tiende a aceptar como cierto aquello que escucha con frecuencia, sin necesidad de evidencia. La presión social. Cuestionar una creencia popular dentro de una multitud puede generar rechazo. Es más fácil adaptarse a la corriente general que enfrentarse a la desaprobación del grupo. Ejemplo. En la historia, hemos visto movimientos basados en profecías o teorías sin base científica que han movilizado a miles de personas. Incluso cuando la evidencia muestra lo contrario, la masa persiste en su creencia porque abandonar la ilusión sería demasiado doloroso. El poder de la ilusión colectiva. Las masas no solo aceptan creencias irracionales, sino que pueden construir realidades paralelas a partir de ellas. Freud describe este fenómeno como la fabricación de una realidad colectiva. La exaltación de un enemigo común. Las multitudes suelen crear enemigos imaginarios para justificar su existencia. Cualquier problema se atribuye a un otro peligroso que debe ser eliminado. El mito del líder infalible. Cuando una multitud confía en un líder, éste puede cometer errores evidentes y aún así seguir siendo venerado. El grupo ignora sus fallos o los justifica con argumentos irracionales. La promesa de un futuro utópico.
Las masas son especialmente vulnerables a las promesas de una solución mágica a sus problemas. Aceptan sin cuestionar que un líder o una ideología traerán la salvación, sin pruebas que respalden esas promesas. Ejemplo. A lo largo de la historia, hemos visto líderes que convencieron a millones de personas de que podían cambiar el mundo con soluciones simples y absolutas. Aunque los resultados fueran desastrosos, las masas permanecieron fieles a su ilusión. ¿Pueden las masas liberarse de la ilusión? Freud sugiere que es muy difícil para una multitud abandonar sus creencias una vez que han sido internalizadas. Sin embargo, hay momentos en que la realidad se impone. Cuando la promesa imposible fracasa repetidamente. Cuando el líder cae y la estructura de creencias se desmorona. Cuando la multitud se fragmenta y la presión social disminuye. Pero, incluso cuando la ilusión desaparece, las masas tienden a reemplazarla con otra nueva. Es un ciclo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Lo que sigue. En este capítulo hemos analizado cómo las masas caen en la ilusión y la creencia irracional, y por qué es tan difícil para ellas romper con esas ideas. En el siguiente capítulo exploraremos otro fenómeno clave, cómo se propaga la emoción dentro de una multitud y por qué las masas reaccionan con tanta intensidad ante ciertos estímulos. Capítulo 7. La ilusión y las creencias irracionales en las masas. Las masas, al desprenderse de su individualidad, tienden a sumergirse en un mundo de ilusiones y creencias que, en su forma individual, parecerían poco probables o irracionales. En este capítulo exploraremos cómo se genera este fenómeno, cuáles son los mecanismos psicológicos que lo propician y por qué, en un entorno colectivo, estas ilusiones adquieren una fuerza casi magnética que puede determinar el rumbo de una sociedad. La naturaleza de la ilusión colectiva. Cuando los individuos se integran en una masa, se observa un proceso de transformación interna que conduce a la adopción de creencias compartidas, muchas veces ajenas a la experiencia personal o a la evidencia racional. Este fenómeno se conoce como ilusión colectiva. A nivel individual, la mente tiende a buscar certezas, a construir narrativas que otorguen sentido al mundo. Sin embargo, en un grupo, esta necesidad se intensifica y se ve reforzada por el contagio emocional y la constante reiteración de ideas por parte del líder y de los compañeros. La ilusión colectiva se manifiesta en la creencia de que la visión del grupo es inapelable y superior a la realidad objetiva. Los miembros de la masa se convencen de que, al formar parte de ese colectivo, poseen un conocimiento especial o una verdad absoluta que les permite ver lo que otros no pueden. Esta percepción, lejos de ser una mera exageración, se convierte en la base sobre la cual se construyen decisiones y acciones que trascienden lo lógico o lo moralmente aceptable. Mecanismos psicológicos detrás de la ilusión. Uno de los mecanismos fundamentales que impulsa la ilusión en las masas es la proyección. Los individuos, al dejar de cuestionar las ideas del grupo, proyectan en la narrativa colectiva sus propias inseguridades, deseos y temores. Esto genera una especie de espejo emocional donde la ilusión se ve reforzada constantemente, ya que cada miembro se siente validado en su forma de interpretar la realidad. Otro mecanismo clave es el sesgo de confirmación. En una masa, los mensajes, ideas o símbolos se repiten sin cesar. La reiteración constante refuerza la creencia inicial y hace que los individuos busquen inconscientemente información que confirme lo que ya se ha establecido como verdad en el grupo, descartando cualquier evidencia que pueda contradecirla. Este proceso, alimentado por el deseo de pertenencia y la necesidad de coherencia interna, reduce significativamente la capacidad de análisis crítico. Además, la disonancia cognitiva juega un papel crucial. Al enfrentarse a ideas que chocan con las creencias establecidas en la masa, los individuos experimentan una incomodidad interna que intentan resolver de inmediato. La solución más sencilla es alinearse aún más con la visión del grupo, dejando de lado cualquier pensamiento disidente que pudiera generar conflicto. El rol del líder en la construcción de la ilusión. El líder, consciente o inconscientemente, se convierte en el artífice principal de esta ilusión colectiva. Su capacidad para comunicar mensajes cargados de simbolismo y emoción resulta determinante para que las ideas se impregnen en la psique de la masa. El líder no solo dirige, sino que moldea la percepción de la realidad, presentando narrativas que apelan a lo místico, lo heroico o lo redentor. Mediante el uso de discursos simplificados, metáforas poderosas y afirmaciones repetitivas, el líder consigue que la masa se identifique con una causa común que trasciende lo cotidiano. La ilusión se convierte, así, en un vehículo de cohesión social, en el que cada miembro se siente parte de algo mayor que sus propias circunstancias. Esta identificación casi total con la narrativa del grupo reduce la capacidad individual de discernir y fomenta una especie de trance colectivo en el que lo irracional se convierte en la norma. Manifestaciones de la ilusión en la práctica.
La historia está repleta de ejemplos en los que la ilusión colectiva ha tenido consecuencias decisivas. Desde movimientos políticos hasta revoluciones culturales, la creencia irracional compartida ha permitido a las masas actuar de formas que, en condiciones normales, resultarían impensables. Movimientos revolucionarios. En numerosos momentos históricos, la idea de que un cambio radical era no solo posible sino inevitable se propagó como un incendio. La convicción de que la masa podía transformar la realidad, aun sin evidencias tangibles, motivó acciones colectivas que derribaron regímenes enteros. Cultos y sectas. La ilusión se manifiesta de forma particularmente intensa en contextos religiosos o espirituales. Los líderes de cultos, a través de promesas de salvación o revelaciones místicas, logran convencer a sus seguidores de que poseen acceso a verdades prohibidas o divinas, lo que les lleva a comportamientos extremos. Frenesí mediático. En la era digital, la propagación de noticias y teorías conspirativas demuestra cómo la ilusión colectiva se adapta a nuevos medios. La viralidad de ciertos contenidos refuerza creencias que, a primera vista, pueden parecer descabelladas, pero que se arraigan en la mente colectiva a través de la repetición y el contagio emocional. La función social y los riesgos de la ilusión. Si bien la ilusión colectiva puede tener un poder unificador, también acarrea riesgos significativos. Por un lado, permite a las masas encontrar un sentido de pertenencia y una identidad común, algo esencial en tiempos de incertidumbre. Por otro, la misma fuerza que une puede llevar a la ceguera ante la realidad, fomentando actitudes dogmáticas y comportamientos extremos. El desafío radica en la capacidad de los individuos y de la sociedad para equilibrar el poder del colectivo sin renunciar a la crítica y al análisis racional. La ilusión, cuando se lleva al extremo, puede ser un arma de doble filo. Es capaz de movilizar a la gente en defensa de causas justas, pero también de justificar actos de violencia, intolerancia y destrucción. Caminos para disolver la ilusión. Aunque la ilusión en las masas parece un fenómeno casi inevitable, existen estrategias para mitigar su impacto. La educación crítica, el fomento del diálogo abierto y la promoción de la pluralidad de ideas son herramientas esenciales para contrarrestar el efecto de la sugestión masiva. Fomentar espacios donde el pensamiento individual pueda expresarse sin miedo a la condena del grupo es vital para recuperar el equilibrio entre lo colectivo y lo personal. Al mismo tiempo, es crucial que los medios de comunicación y los líderes de opinión actúen con responsabilidad, ofreciendo información contrastada y evitando la manipulación emocional que, en exceso, puede alimentar la ilusión. La transparencia y el debate informado son las antítesis de la creencia irracional, y su promoción puede marcar la diferencia en una sociedad cada vez más interconectada y vulnerable a la propagación de ideas simplistas. En este capítulo, hemos desentrañado cómo las masas se dejan seducir por ilusiones y creencias irracionales, los mecanismos internos que facilitan esta transformación y el papel decisivo del liderazgo en amplificar estos procesos. Al comprender la naturaleza de la ilusión colectiva, podemos empezar a vislumbrar caminos para fomentar una conciencia más crítica y, por ende, una mayor resiliencia frente a la manipulación emocional. En el próximo capítulo, abordaremos cómo el contagio emocional no solo influye en la adopción de creencias, sino también en el comportamiento impulsivo de la masa, analizando las consecuencias de la emoción desenfrenada y el impacto que tiene en la dinámica social. Capítulo 8. El contagio emocional y el comportamiento impulsivo en las masas. En el estudio de la psicología de las masas, uno de los fenómenos más fascinantes y peligrosos es el contagio emocional. Este proceso ocurre cuando una emoción se propaga de manera rápida e involuntaria a través de un grupo, afectando el comportamiento de cada uno de sus miembros. En este capítulo, exploraremos cómo las emociones se contagian dentro de una multitud, cómo esto afecta la toma de decisiones y cómo conduce a comportamientos impulsivos que, en muchos casos, son radicalmente diferentes a los que los individuos exhibirían si estuvieran solos. El contagio emocional, un fenómeno irresistible. El contagio emocional es la clave para entender por qué las multitudes pueden volverse tan impredecibles. Cuando las personas están cerca unas de otras y comparten un espacio común, sus emociones tienden a influenciarse mutuamente. Esta dinámica se activa de forma inconsciente y, a menudo, más allá del control de los individuos involucrados. La mímica emocional. El contagio emocional en las multitudes ocurre de manera semejante a cómo los sentimientos se transmiten entre personas cercanas. Si alguien empieza a sentirse emocionado, ansioso o incluso furioso, los demás, sin necesidad de contacto directo, perciben estas emociones y tienden a replicarlas. El simple hecho de estar en presencia de alguien que experimenta una emoción fuerte puede hacer que los demás también la sientan. La propagación de la emoción a gran escala. Este fenómeno se amplifica en grupos grandes.
A medida que más personas se contagian de una emoción, la intensidad de esa emoción se incrementa, y la masa como un todo puede llegar a experimentar una suerte de ebriedad emocional colectiva, lo que lleva a comportamientos desmesurados e irracionales. La capacidad de contagiar emociones puede hacer que una multitud pase rápidamente de la calma a la agresión, de la tristeza a la euforia, de la pasividad a la acción impulsiva. El contagio emocional ocurre con rapidez y sin que los individuos sean plenamente conscientes de su participación en él. Esto explica, por ejemplo, por qué durante una protesta masiva o un partido deportivo la multitud puede volverse agresiva sin previo aviso, o por qué un líder puede movilizar rápidamente a un grupo hacia una causa sin tener que convencer a cada miembro individualmente de su mensaje. El impacto de la emoción en la toma de decisiones. Cuando las emociones se apoderan de una masa, la toma de decisiones se vuelve enormemente afectada. Las decisiones que, en un entorno racional y calmado, tomarían un largo proceso de deliberación, pueden ser tomadas impulsivamente en medio de una emoción colectiva. La anulación del juicio crítico. Cuando un grupo está impulsado por una emoción fuerte, ya sea miedo, enojo o entusiasmo, los individuos dentro de la multitud tienden a suprimir el juicio crítico. La lógica y la reflexión se vuelven secundarias frente al impulso colectivo. En estos momentos, la persona no toma decisiones basadas en su razonamiento individual, sino que se deja llevar por la corriente emocional del grupo, lo que provoca un comportamiento muchas veces irracional. La polarización del pensamiento. El contagio emocional tiende a reducir las posibilidades de pensamiento matizado. Las emociones extremas no solo bloquean el juicio crítico, sino que también simplifican la percepción de la realidad. Las personas dentro de la multitud comienzan a ver el mundo en términos de nosotros contra ellos, dividiendo a las personas en categorías opuestas, sin espacio para los matices. En un estado emocional exacerbado, el pensamiento se polariza, y las decisiones se toman sin considerar otras alternativas más razonables. Ejemplo. Durante una protesta, una multitud enérgica, alimentada por el enojo, puede tomar decisiones violentas, como destruir propiedades o agredir a otras personas, sin cuestionar el impacto real de esos actos. Esta es una manifestación clara de cómo la emoción colectiva puede nublar el juicio y transformar la protesta pacífica en un caos destructivo. El comportamiento impulsivo y las consecuencias sociales. El comportamiento impulsivo es uno de los resultados más evidentes del contagio emocional en las masas. A medida que una emoción se propaga, los individuos dentro del grupo comienzan a actuar de manera que no hubieran considerado de manera individual. Lo que se observa en estos momentos es una pérdida de autocontrol y un desbordamiento de impulsos no racionalizados. La amplificación de la violencia. Una de las formas más comunes de comportamiento impulsivo en las multitudes es la violencia. Cuando las personas dentro de un grupo experimentan una emoción de rabia o frustración colectiva, este sentimiento puede desbordarse y convertirse en agresión. La multitud puede incitarse a sí misma, empujada por el contagio emocional, a participar en actos violentos que de otro modo habrían sido impensables. La desindividualización. En una multitud, la desindividualización también juega un papel importante. Las personas dejan de sentirse responsables de sus propias acciones, lo que les permite comportarse de manera mucho más extrema que si estuvieran solas. El anonimato y la dilución de la responsabilidad personal liberan a los individuos de los frenos sociales y morales que normalmente los contienen. El comportamiento de rebaño. Los individuos en una masa se ven arrastrados por la dinámica del grupo, sin tener tiempo ni espacio para reflexionar sobre sus propios deseos o principios. Como resultado, el comportamiento grupal se puede asemejar al comportamiento de un rebaño, donde las acciones impulsivas no solo son justificadas, sino que se sienten como la única opción lógica en ese momento. Las implicaciones del contagio emocional en la sociedad. El contagio emocional y el comportamiento impulsivo tienen repercusiones significativas en la sociedad. Desde el punto de vista político, social y económico, estos fenómenos pueden llevar a cambios radicales, muchas veces sin que los individuos comprendan completamente las consecuencias de sus acciones. La manipulación política y social. Los líderes carismáticos a menudo juegan con el contagio emocional de las masas para ganar poder y control. Usan el miedo, el odio o la esperanza para movilizar a grandes grupos de personas hacia sus propios intereses, ya sea para obtener apoyo electoral o para impulsar una agenda radical. La psicología de las masas es, por lo tanto, un campo profundamente relevante en el análisis de las revoluciones, los regímenes autoritarios y los movimientos populistas. El efecto de las multitudes en la cultura popular. Los medios de comunicación, los influencers y las figuras públicas también juegan un papel clave en el contagio emocional de las masas. La manipulación de las emociones del público para crear tendencias, fomentar la polarización política o movilizar opiniones colectivas es una herramienta poderosa, especialmente en la era digital. Lo que sigue
Este capítulo ha desentrañado cómo las emociones se propagan entre las masas y cómo ese contagio emocional puede llevar a comportamientos impulsivos, irracionales y destructivos. En el siguiente capítulo, profundizaremos en el poder del idealismo y la fe dentro de las masas, analizando cómo estos elementos pueden movilizar a grandes grupos de personas hacia causas tanto positivas como peligrosas. Capítulo 9. El poder del idealismo y la fe en las masas. En este capítulo, exploramos cómo el idealismo y la fe son fuerzas poderosas que movilizan a las masas, a menudo más allá de la razón y la lógica. Mientras que el contagio emocional y los impulsos irracionales son predominantes en ciertos contextos, el idealismo, en su forma más pura, puede inspirar a las multitudes a actuar con un propósito común, orientado hacia un ideal superior. Sin embargo, este mismo idealismo puede ser manipulado, y la fe, si se dirige en la dirección equivocada, puede transformar a un grupo en una fuerza destructiva. El idealismo como motor de acción colectiva. El idealismo puede ser entendido como una creencia profunda en una causa o un propósito superior que trasciende los intereses individuales. Cuando un gran número de personas se une en la creencia de que una causa o una visión es justa o noble, las masas se convierten en una fuerza imparable. El idealismo tiene la capacidad de unir a individuos de diferentes orígenes y creencias, creando una sensación de solidaridad y propósito común. La llamada a una causa mayor. En su forma más positiva, el idealismo puede ser el motor detrás de movimientos sociales, revolucionarios o espirituales que buscan mejorar la sociedad. Grandes movimientos como los derechos civiles, la independencia de los pueblos colonizados o la lucha por la justicia social han sido impulsados por ideales compartidos de igualdad, libertad y justicia. La identificación con el propósito común. En las masas, el individuo encuentra consuelo y sentido de pertenencia cuando se identifica con una causa mayor. Este proceso de identificación no solo fortalece el compromiso con el grupo, sino que también fomenta la resiliencia. Las personas no solo actúan por su propia voluntad, sino que sienten que están trabajando por algo que es más grande que ellas mismas. La fuerza del sueño colectivo. Un grupo que comparte una visión idealista es capaz de movilizarse a gran escala, actuando como una unidad homogénea que persigue un objetivo común. Este idealismo compartido puede ser tan poderoso que las personas se ven dispuestas a sacrificarse por él, a veces incluso sacrificando su bienestar personal, sus intereses y su seguridad. La fe, la energía invisible que mueve a las multitudes. La fe es otro componente esencial que puede guiar a las masas. Aunque no siempre es racional, la fe es la creencia inquebrantable en algo que no se puede ver o probar de manera científica. La fe puede adoptar muchas formas: fe religiosa, fe política, fe en un líder, o incluso fe en una ideología o sistema económico. La fe en los líderes carismáticos. Un líder carismático puede movilizar a las masas con su capacidad para inspirar fe en su visión, incluso cuando esta visión no está basada en hechos o evidencia concreta. La fe que los seguidores tienen en ese líder o en su mensaje puede desencadenar acciones masivas, desde movimientos pacíficos hasta enfrentamientos violentos. El carisma personal de estos líderes actúa como un catalizador para las emociones de los seguidores, y su capacidad para transmitir un sentido de propósito colectivo es la clave para el éxito de muchos movimientos de masas. La fe en ideologías o causas. La fe no se limita solo a los líderes, también puede concentrarse en ideologías, religiones o causas globales. Por ejemplo, los movimientos religiosos o políticos a menudo dependen de la fe de los miembros en la infalibilidad de sus enseñanzas, doctrinas o filosofías. Esta fe crea un fuerte vínculo entre los seguidores, consolidando el grupo en torno a principios universales que justifican la acción colectiva. La fe como un doble filo. Mientras que la fe puede inspirar movimientos extraordinarios hacia el bien, también puede ser fácilmente manipulada hacia fines destructivos. Los líderes que aprovechan la fe de las masas pueden inducir a las personas a tomar decisiones extremas, sin cuestionar la moralidad o la efectividad de las acciones. Un ejemplo claro de esto es cómo la fe ciega en un líder o en una ideología puede llevar a las multitudes a cometer atrocidades bajo la creencia de que están sirviendo a una causa justa. La vulnerabilidad de las masas al idealismo excesivo. Aunque el idealismo puede ser una fuerza positiva, también tiene un lado oscuro. El idealismo excesivo o mal dirigido puede llevar a las masas a perseguir objetivos imposibles o a adherirse a ideales que carecen de una base sólida en la realidad. En algunos casos, esto puede resultar en la frustración, el fracaso y el sufrimiento, ya que la masa no está dispuesta a reconocer las limitaciones de sus creencias. El idealismo radical y la revolución. Los movimientos revolucionarios suelen estar impulsados por un idealismo radical que promete un futuro mejor, pero que puede carecer de una estrategia realista para lograrlo. Cuando el cambio prometido no llega, la frustración puede convertir la masa en una fuerza destructiva. Esto puede verse en revoluciones que,
aunque bien intencionadas al principio, terminan degenerando en caos y violencia. El fanatismo y la intolerancia. El idealismo extremo, cuando se convierte en fanatismo, puede ser peligroso. La certeza absoluta de que una causa es la única justa puede llevar a los miembros de la multitud a rechazar cualquier otra perspectiva, creando ambientes de intolerancia. El fanatismo puede justificar la violencia contra quienes no comparten las mismas creencias, y la masa puede volverse agresiva y destructiva en nombre de su ideal. La creación de un enemigo común. En muchos casos, el idealismo y la fe se combinan para crear un enemigo común, una figura o grupo a quien se le atribuye toda la culpabilidad de las injusticias. La fe en que derrotar a este enemigo llevará a un futuro mejor puede encender la violencia colectiva, y la masa comienza a ver la destrucción de este enemigo como una necesidad para alcanzar su ideal. La importancia del equilibrio entre idealismo y realismo. El idealismo, cuando se mantiene en equilibrio con una visión realista, tiene el poder de transformar la sociedad de manera positiva. El peligro surge cuando los ideales se convierten en dogmas rígidos, sin espacio para la crítica, el cuestionamiento o la flexibilidad. Las masas, aunque pueden ser guiadas por un idealismo genuino, deben ser conscientes de las posibles distorsiones y manipulaciones que pueden surgir cuando se entregan por completo a una causa sin considerar las consecuencias. El liderazgo sabio y moderado. Un líder que puede canalizar el idealismo de las masas de manera constructiva y moderada es esencial. Este líder debe ser capaz de proporcionar una visión que inspire a las masas, pero que también reconozca las limitaciones prácticas. La clave está en mantener la fe en el futuro sin perder de vista la necesidad de actuar de manera responsable y equilibrada. El papel de la reflexión colectiva. El idealismo no debe impedir que el grupo reflexione sobre las acciones y resultados. Las multitudes, cuando son guiadas por una reflexión colectiva, pueden tomar decisiones más sabias y sostenibles. La autocrítica y la apertura a nuevas perspectivas permiten que el idealismo se mantenga vivo y relevante, sin volverse destructivo. Lo que sigue. En este capítulo hemos visto cómo el idealismo y la fe pueden ser fuerzas poderosas que motivan a las masas, impulsándolas hacia causas mayores, pero también cómo pueden ser fácilmente manipuladas y mal dirigidas. En el siguiente capítulo, exploraremos el fenómeno de la pérdida de la identidad individual dentro de las multitudes y cómo este fenómeno juega un papel crucial en la dinámica social de grandes grupos. Capítulo 10. La pérdida de la identidad individual en las masas. En este capítulo, exploraremos uno de los fenómenos más intrigantes del comportamiento colectivo, la disolución del individuo dentro de la masa. Cuando las personas se sumergen en un grupo numeroso, experimentan una transformación psicológica que las lleva a actuar de maneras que jamás imaginaron en solitario. Sus pensamientos, decisiones y hasta su sentido de responsabilidad cambian radicalmente, en ocasiones, llevándolos a conductas extremas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que una persona tranquila y racional se convierta en alguien capaz de actuar impulsivamente, siguiendo a la multitud sin cuestionarse nada? La respuesta está en una serie de factores psicológicos que afectan a la identidad individual en el contexto de las masas. El yo individual frente al yo colectivo. Cada persona posee una identidad individual construida a lo largo de su vida con base en sus experiencias, valores y creencias. Sin embargo, cuando se une a una multitud, este yo individual comienza a desvanecerse y es reemplazado por una nueva identidad, la identidad colectiva. La supresión del juicio propio. En una masa, el individuo deja de evaluar las situaciones con su propio juicio crítico. En su lugar, adopta el pensamiento predominante del grupo, aunque éste contradiga su lógica o valores previos. El sentimiento de invisibilidad y la pérdida de responsabilidad. Una de las razones por las que las personas se comportan de manera diferente en las masas es porque sienten que son anónimas, parte de un todo. Este anonimato reduce la sensación de responsabilidad individual. Si el grupo actúa de manera impulsiva o agresiva, el individuo siente que su participación es mínima y que no es responsable de lo que sucede. La influencia del ejemplo colectivo. En una multitud, las emociones y las acciones se contagian rápidamente. Si un grupo comienza a gritar, aplaudir o incluso a destruir cosas, es probable que los demás lo imiten sin reflexionar demasiado. La mente individual queda subordinada a la dinámica colectiva, y el deseo de encajar y no quedar fuera del grupo refuerza esta conducta. El fenómeno de la sugestión y el contagio psicológico. La sugestión juega un papel clave en la transformación de las personas dentro de las masas. Una idea, una emoción o un comportamiento puede propagarse con rapidez sin necesidad de una argumentación lógica. La hipnosis colectiva. En ciertos contextos, las masas actúan como si estuvieran hipnotizadas. Se dejan llevar por una emoción predominante y, sin cuestionar, siguen al grupo.
Este fenómeno se puede observar en eventos deportivos, conciertos, manifestaciones políticas y disturbios sociales. La propagación de la emoción. Las emociones se amplifican en la multitud. Un miedo moderado puede transformarse en pánico, una ira leve, en furia desenfrenada. La multitud funciona como un amplificador de sentimientos. El efecto del líder o el grupo dominante. Dentro de la masa, suelen emerger figuras que toman el control de la situación. Estos líderes pueden ser carismáticos y capaces de guiar al grupo en una dirección específica. Si su influencia es positiva, pueden organizar a la multitud hacia un propósito constructivo. Si es negativa, pueden convertirla en una fuerza destructiva. La desinhibición en las masas. Actuar sin miedo a las consecuencias. Uno de los efectos más peligrosos de la pérdida de identidad en las masas es la desinhibición. Cuando una persona se siente protegida por el anonimato del grupo, puede actuar de maneras que nunca se permitiría en su vida cotidiana. Violencia y vandalismo. En muchas manifestaciones o disturbios, las personas rompen, queman o saquean propiedades sin sentir culpa. No es que sean inherentemente violentas, sino que dentro de la multitud, la moral individual se suspende y la persona siente que sus actos son justificados o que no habrá consecuencias personales. Actos de valentía o sacrificio. No todas las manifestaciones de la multitud son negativas. La pérdida de identidad individual también puede llevar a actos heroicos. Un individuo que, en solitario, no se atrevería a enfrentarse a una injusticia, dentro de una masa puede encontrar la fuerza para desafiar a la autoridad o ayudar a otros sin pensar en sí mismo. Casos históricos de la pérdida de identidad en las masas. A lo largo de la historia, hemos visto numerosos ejemplos de cómo las multitudes pueden actuar de forma irracional o impredecible cuando los individuos pierden su identidad en el grupo. Revoluciones y revueltas. En muchos levantamientos, los ciudadanos comunes, que en otro contexto serían pacíficos, se han visto envueltos en actos de violencia contra las autoridades o sus compatriotas. En la Revolución Francesa, por ejemplo, muchos individuos que jamás habrían cometido un asesinato participaron en ejecuciones públicas bajo la influencia de la masa. Movimientos religiosos y fanatismo. La historia también nos muestra cómo la fe y la devoción pueden ser manipuladas para generar histeria colectiva. Desde las cruzadas hasta sectas modernas, la pérdida de la identidad individual ha llevado a personas a cometer actos extremos en nombre de una causa en la que creen ciegamente. Eventos deportivos y celebraciones. No solo en contextos políticos o religiosos ocurre este fenómeno. Los hinchas de equipos de fútbol han protagonizado disturbios violentos simplemente porque la emoción del momento los llevó a perder el control. ¿Cómo resistirse a la pérdida de identidad en una masa? A pesar de la fuerza de la multitud, es posible mantener la identidad individual y el pensamiento crítico incluso en situaciones de alta presión colectiva. Desarrollar la conciencia de grupo. Ser consciente de cómo funciona la psicología de las masas permite a una persona evitar caer en el comportamiento irracional. Mantener el pensamiento crítico. Hacerse preguntas como ¿estoy actuando por convicción propia o porque todos lo están haciendo? Puede marcar la diferencia entre seguir ciegamente o tomar decisiones propias. No temer ser diferente. La presión del grupo es fuerte, pero reconocer la importancia de mantener una postura personal es clave para no perderse en la multitud. Capítulo 11. La manipulación de las masas. Si la multitud tiene un comportamiento predecible, aquellos que conocen su funcionamiento pueden aprovecharse de ella. A lo largo de la historia, líderes políticos, propagandistas, empresarios y figuras religiosas han utilizado diferentes estrategias para influir en las masas y dirigirlas hacia ciertos fines. Pero, ¿cómo lo logran? ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para manipular a una multitud sin que ésta siquiera se dé cuenta? En este capítulo, exploraremos los mecanismos psicológicos que permiten que las masas sean controladas y veremos ejemplos históricos en los que la manipulación ha cambiado el curso de naciones enteras. La sugerencia y el poder de las palabras. Uno de los elementos clave en la manipulación de masas es la sugerencia, un fenómeno psicológico por el cual una idea, emoción o creencia se implanta en la mente de un grupo sin que éste sea plenamente consciente de ello. El lenguaje emocional. Las palabras tienen poder, pero no todas las palabras son iguales. Para influir en una multitud, el mensaje debe ser simple, impactante y cargado de emoción. Los discursos de los grandes líderes suelen apelar a sentimientos como el miedo, la esperanza o la ira, en lugar de presentar argumentos racionales. El uso de repeticiones y eslogans. La repetición constante de un mensaje crea la ilusión de verdad. Frases cortas y contundentes, como si se puede, nosotros somos el cambio o el enemigo está entre nosotros, se graban en la mente de las personas y las llevan a actuar de manera automática. La creación de un enemigo común. Para unificar a una multitud, nada es más eficaz que identificar un enemigo. Este puede ser un grupo social,
un gobierno, una ideología o incluso una crisis económica. Al señalar una amenaza externa, los líderes fortalecen el sentido de identidad del grupo y lo movilizan en su favor. El rol de los líderes y la autoridad. La masa necesita una figura que la guíe, alguien que le dé dirección y propósito. Los líderes que entienden la psicología de la multitud pueden utilizar este rol para ganar poder y ejercer control absoluto sobre sus seguidores. El carisma y la apariencia de seguridad. Los líderes efectivos proyectan confianza absoluta en sus palabras. No importa si lo que dicen es cierto o no, lo crucial es que lo digan con convicción. La multitud prefiere seguir a alguien que parece seguro de sí mismo antes que a alguien que duda o titubea. El mito del líder como salvador. Muchos líderes manipulan a las masas convenciéndolas de que ellos son la única solución a sus problemas. Se presentan como redentores, únicos capaces de llevar a la multitud hacia la victoria o la salvación. El control de la información. Los líderes influyentes limitan el acceso a la información para que la multitud solo escuche lo que les conviene. A través de los medios de comunicación, la censura o la propaganda pueden moldear la percepción de la realidad de las masas. El papel de la propaganda. La propaganda es una de las herramientas más poderosas para manipular a las masas. Su objetivo es influir en la opinión pública, creando narrativas que sean aceptadas sin cuestionamiento. Mensajes simples y directos. La propaganda no busca debatir ni argumentar, su objetivo es imponer una idea de forma clara y contundente. Uso de imágenes y símbolos. Los símbolos, colores e imágenes pueden transmitir emociones más rápido que las palabras. Un líder carismático, un logotipo impactante o una bandera pueden generar una conexión instantánea con la multitud. La técnica del miedo. Infundir temor en la población es una estrategia clásica. Si las personas sienten que están en peligro, aceptarán cualquier solución que se les ofrezca, incluso si esta implica perder libertades o aceptar decisiones irracionales. Ejemplos históricos de manipulación de masas. A lo largo de la historia, ha habido múltiples casos en los que la manipulación de las masas ha sido utilizada con éxito para cambiar el destino de sociedades enteras. El ascenso de los regímenes totalitarios. Líderes como Hitler, Mussolini y Stalin lograron movilizar a sus naciones a través de discursos apasionados, control de la información y el uso del miedo como herramienta de cohesión social. Las grandes revoluciones. La Revolución Francesa y la Revolución Rusa fueron impulsadas por la manipulación de la ira del pueblo, dirigiéndola hacia un enemigo común, la monarquía, la aristocracia, la burguesía. El marketing y la publicidad. No solo los políticos manipulan a las masas. Las grandes corporaciones utilizan estrategias similares para hacer que las personas consuman productos que no necesitan, mediante anuncios que explotan emociones como el deseo, la inseguridad o la sensación de exclusividad. Conclusión parcial. La manipulación de las masas es un arte que ha sido perfeccionado a lo largo de los siglos. Aquellos que conocen los mecanismos de la psicología colectiva pueden influir en la forma de pensar, sentir y actuar de millones de personas sin que éstas se den cuenta. En el siguiente capítulo, exploraremos un tema aún más profundo, el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y su influencia en la conducta de las masas. Capítulo 13. Propaganda y adoctrinamiento, la fabricación de creencias colectivas. A lo largo de la historia, la propaganda ha sido utilizada como un arma poderosa para moldear la mentalidad de las masas. Gobiernos, partidos políticos, corporaciones y movimientos ideológicos han empleado técnicas de adoctrinamiento para dirigir el pensamiento colectivo hacia sus propios intereses. En este capítulo, exploraremos cómo las creencias pueden ser implantadas, reforzadas y perpetuadas a través de la propaganda, y cómo las masas, sin darse cuenta, terminan aceptando realidades impuestas. El concepto de propaganda. El término propaganda no siempre tuvo la connotación negativa que tiene hoy. Originalmente, se refería a la difusión de ideas, pero con el tiempo se convirtió en sinónimo de manipulación psicológica a gran escala. Su objetivo no es informar, sino influir en la percepción de la gente para que adopte una postura específica sin cuestionarla. El control de la narrativa. La propaganda moldea la percepción de la realidad, no permitiendo que las masas cuestionen lo que ven, escuchan o leen. El uso de la emoción sobre la razón. La propaganda no busca convencer mediante la lógica, sino mediante el miedo, la esperanza, la indignación o el orgullo. El rechazo a las opiniones alternativas. Un sistema propagandístico efectivo logra que cualquier idea que desafíe la versión oficial sea automáticamente ridiculizada o considerada peligrosa. Las técnicas de adoctrinamiento. El adoctrinamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere repetición, control de la información y aislamiento de ideas contrarias. 1. La repetición constante. Cuando una idea se repite lo suficiente, termina siendo aceptada como verdad, sin importar su validez.
Esto se observa en la política, la publicidad y los sistemas educativos. Los eslóganes políticos y comerciales son diseñados para ser fácilmente memeables y repetidos por la gente. Los medios de comunicación repiten ciertos términos o frases para establecer asociaciones automáticas en la mente del público. 2. La creación de enemigos comunes. Una de las estrategias más efectivas de la propaganda es crear un enemigo al que se pueda culpar de todos los problemas. Esto mantiene a la población unida y evita que se cuestione el verdadero poder detrás del discurso. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como el Eje utilizaron propaganda para deshumanizar a sus enemigos. En la política moderna, los líderes utilizan a grupos específicos como chivos expiatorios para desviar la atención de los problemas internos. 3. La idealización de líderes y símbolos. Las masas necesitan símbolos y figuras que representen sus valores. La propaganda se encarga de construir imágenes de líderes carismáticos y de exaltar símbolos nacionales, religiosos o ideológicos para generar lealtad inquebrantable. Dictadores como Hitler, Stalin o Mao utilizaron su imagen para proyectar una figura paternalista e indiscutible. En las democracias modernas, los partidos políticos construyen narrativas de héroes y salvadores para captar la lealtad del pueblo. 4. El control de la educación y los medios. El adoctrinamiento comienza desde la infancia. La educación y los medios de comunicación son utilizados para implantar ciertos valores y creencias desde temprana edad. Los sistemas educativos pueden omitir ciertos eventos históricos o reinterpretarlos según la conveniencia del régimen en el poder. Los medios de comunicación presentan el pasado y el presente de una forma que refuerza la narrativa dominante. Ejemplos históricos de propaganda y adoctrinamiento. A lo largo de la historia, la propaganda ha sido clave para el éxito de gobiernos y movimientos ideológicos. La propaganda nazi. El régimen de Hitler utilizó carteles, cine y radio para construir la imagen de una Alemania gloriosa y demonizar a sus enemigos. La Guerra Fría y la propaganda anticomunista/anticapitalista. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron complejas estrategias de propaganda para moldear la opinión pública a su favor. La publicidad comercial. Las grandes corporaciones utilizan técnicas de propaganda para convencer a las masas de que sus productos no solo son necesarios, sino que definen su identidad y estatus social. El papel de la tecnología en la propaganda moderna. Con la llegada del Internet y las redes sociales, la propaganda ha evolucionado. Ahora no solo son los gobiernos los que controlan la narrativa, sino también corporaciones, influencers y algoritmos programados para reforzar ciertas ideologías. Los bots y la manipulación de opinión. Miles de cuentas automatizadas pueden hacer que un mensaje falso parezca respaldado por la mayoría. Las cámaras de eco en redes sociales. Los algoritmos muestran a las personas únicamente el contenido que refuerza sus creencias, evitando el pensamiento crítico. La cultura de la cancelación. Quienes cuestionan las narrativas dominantes son marginados, ridiculizados o incluso censurados. Capítulo 14. El liderazgo en las masas, carisma, autoridad y manipulación. A lo largo de la historia, las masas han necesitado líderes. Ya sea en la política, la religión o los movimientos sociales, siempre ha habido figuras que emergen para guiar al colectivo. Pero, ¿qué hace que un líder sea seguido ciegamente por las masas? ¿Es su carisma, su autoridad o la manipulación de sus seguidores? En este capítulo, exploraremos cómo se forma el liderazgo en las masas, los tipos de líderes que existen y las estrategias que utilizan para consolidar su poder. El origen del liderazgo en las masas. Las masas, por su propia naturaleza, buscan dirección. Son volátiles, emocionales e influenciables, lo que las hace susceptibles a la influencia de una figura que les brinde estabilidad y propósito. Desde tiempos antiguos, las tribus y civilizaciones han seguido a caudillos, reyes o profetas que afirmaban tener un destino especial o una conexión con lo divino. Este patrón se ha repetido una y otra vez en la historia, y sigue presente en el mundo moderno, aunque con nuevas formas de manifestarse. Los tipos de líderes. No todos los líderes son iguales. Algunos inspiran y otros manipulan. Algunos buscan el bien común, mientras que otros persiguen sus propios intereses. 1. El líder carismático. Este tipo de líder posee una personalidad magnética que atrae a las masas. Su palabra es ley y su presencia genera admiración e incluso devoción. Son figuras que parecen estar por encima del resto, con una seguridad y confianza que convence incluso a los más escépticos. Tienen la capacidad de hacer que las masas sientan que forman parte de algo más grande que ellos mismos. Ejemplos históricos incluyen a Jesús, Napoleón y Gandhi. 2. El líder autoritario. Este líder se impone por la fuerza, ya sea física, política o psicológica. No necesita ser carismático, porque su poder se basa en el control y el miedo.
Su liderazgo se mantiene a través de la censura, la propaganda y la eliminación de cualquier oposición. Ejemplos históricos incluyen a Stalin, Hitler y Mao Zedong. 3. El líder populista. Es aquel que entiende las emociones de las masas y las utiliza a su favor. Promete lo que la gente quiere escuchar, aunque en realidad tenga otras intenciones. Habla en términos simples y emocionales, conectando con el pueblo como si fuera uno de ellos. Se presenta como el salvador que liberará a las masas de sus opresores. Ejemplos modernos incluyen a líderes políticos que utilizan la retórica de la lucha de clases o el nacionalismo extremo. Las estrategias del líder para mantener el poder. Un líder de masas no solo necesita ganar seguidores, sino mantenerlos bajo su influencia. Para ello, utiliza diversas estrategias psicológicas y sociales. 1. Creación de una identidad colectiva. Los líderes saben que las masas necesitan sentirse parte de un grupo. Por eso, crean símbolos, lemas y discursos que refuercen el sentido de pertenencia. En la política, esto se ve en el uso de banderas, himnos y discursos patrióticos. En la religión, se refuerza con rituales, rezos y normas de comportamiento. En los movimientos sociales, se construye a través de eslóganes y enemigos comunes. 2. La promesa de un futuro mejor. Las masas siguen a un líder porque creen que los llevará a un destino mejor. Este futuro puede ser real o ilusorio, pero mientras la esperanza se mantenga, la lealtad permanecerá. Si me siguen, juntos construiremos una nación más fuerte. Bajo mi liderazgo, recuperaremos la gloria perdida. Yo soy el único que puede salvarlos. 3. La eliminación de la disidencia. Para que un líder mantenga su control sobre las masas, debe asegurarse de que no haya voces que lo desafíen. Esto se logra a través de la censura, la intimidación o la desacreditación de los opositores. La propaganda se usa para demonizar a los críticos. Se fomentan rumores y conspiraciones contra aquellos que cuestionan el liderazgo. Se crean leyes o normas que dificultan la oposición. 4. La utilización del miedo y la esperanza. El miedo mantiene a las masas bajo control, mientras que la esperanza las mantiene comprometidas. Un líder eficaz sabe cómo equilibrar ambos sentimientos. Si no seguimos este camino, el caos nos destruirá. Miedo. Si confiamos en nuestra causa, lograremos la victoria. Esperanza. Ejemplos de liderazgo en la historia. La historia está llena de ejemplos de líderes que utilizaron estas estrategias para movilizar a las masas. Julio César conquistó Roma con una mezcla de carisma, promesas de gloria y la eliminación de sus rivales. Adolf Hitler creó una identidad nacional basada en la superioridad racial y la lucha contra enemigos externos. Martin Luther King Jr. inspiró a millones con su visión de un futuro mejor basado en la igualdad y la justicia. Capítulo 15. Las masas en tiempos de crisis, miedo, manipulación y rebelión. Las crisis han sido siempre momentos clave en la historia de la humanidad. Guerras, pandemias, crisis económicas y revoluciones han sacudido sociedades enteras, transformando las dinámicas de poder y alterando la forma en que las masas reaccionan. Pero, ¿cómo responden realmente las multitudes en estos escenarios? ¿Son más fáciles de manipular o, por el contrario, despiertan de su letargo y se rebelan? En este capítulo, exploraremos cómo las crisis afectan el comportamiento de las masas, los mecanismos psicológicos que las dominan y cómo los líderes, tanto autoritarios como carismáticos, aprovechan estos momentos para consolidar su control o enfrentar la resistencia de los pueblos. El miedo como motor de las masas. Las crisis generan incertidumbre y, con ella, el miedo. Cuando las personas sienten que su bienestar está en peligro, buscan desesperadamente una solución, alguien que les diga qué hacer y cómo actuar. Aquí es donde los líderes emergen con discursos de salvación y promesas de estabilidad. El miedo tiene un poder inmenso sobre la psicología colectiva. Puede hacer que las personas renuncien a sus libertades en busca de seguridad, que acepten medidas extremas y que incluso se enfrenten entre sí, buscando culpables de su desgracia. Algunos ejemplos históricos de cómo el miedo ha sido utilizado para moldear el comportamiento de las masas incluyen: el pánico financiero de 1929. La crisis económica mundial llevó a millones a perder sus ahorros, lo que generó un ambiente de desesperación que facilitó la llegada de líderes con soluciones radicales, como Hitler y Roosevelt. La Guerra Fría. La amenaza del comunismo en Occidente y la del capitalismo en el bloque soviético permitieron que los gobiernos adoptaran medidas extremas bajo la excusa de proteger a sus ciudadanos. Las pandemias, desde la peste negra hasta la COVID-19, el miedo a la enfermedad ha llevado a la implementación de medidas de control que, en muchos casos, han cambiado para siempre las sociedades en las que ocurrieron. El papel de la propaganda en tiempos de crisis.
Cuando el miedo domina a las masas, la propaganda se convierte en una herramienta esencial para dirigir sus pensamientos y emociones. Los medios de comunicación, las redes sociales y los discursos políticos se transforman en mecanismos de control que refuerzan la narrativa de quienes están en el poder. Las estrategias más comunes de manipulación en tiempos de crisis incluyen: crear un enemigo común. Se señala a un grupo, país o ideología como responsable de la crisis. Ejemplo: durante la Gran Depresión, algunos líderes culparon a los banqueros judíos. En tiempos de guerra, se demoniza al enemigo extranjero. Repetir mensajes hasta que se conviertan en verdad. Una mentira repetida 1000 veces puede volverse una verdad aceptada. Ejemplo: gobiernos que han utilizado la propaganda para justificar conflictos armados o represión interna. Presentar al líder como el único salvador. Se crea la percepción de que solo una persona o partido puede sacar a la nación de la crisis. Ejemplo: dictadores que han utilizado crisis económicas para establecer regímenes autoritarios. El efecto de la crisis en la psicología colectiva. Las crisis afectan la manera en que las personas piensan y actúan dentro de una masa. En momentos de estabilidad, la gente es más racional, analiza mejor las situaciones y toma decisiones con base en la lógica. Sin embargo, cuando el caos domina, las emociones se intensifican y el pensamiento crítico se debilita. Algunos efectos psicológicos de las crisis en las masas incluyen: aumento de la irracionalidad. Las personas buscan soluciones inmediatas sin analizar las consecuencias. Búsqueda de líderes fuertes. La necesidad de orden y dirección hace que las masas sean más propensas a seguir figuras autoritarias. Pérdida del individualismo. Las personas se fusionan con la multitud y adoptan comportamientos colectivos que en otras circunstancias evitarían. Un ejemplo claro de esto ocurrió durante la Revolución Francesa. Al inicio, el pueblo luchaba por la libertad y la igualdad, pero el miedo y la incertidumbre llevaron a la instauración del reinado del terror, donde miles fueron ejecutados en nombre de la revolución. Cuando las masas se rebelan, no todas las crisis resultan en sumisión total. Hay momentos en los que las masas, en lugar de aceptar el control, se levantan contra quienes los gobiernan. La historia está llena de ejemplos de revoluciones, levantamientos y rebeliones que han surgido en respuesta a crisis prolongadas. Factores que pueden llevar a una rebelión incluyen: descontento generalizado, cuando las promesas de los líderes no se cumplen y la situación sigue empeorando. Acceso a información alternativa, si la propaganda oficial pierde credibilidad y la gente encuentra otras fuentes de información. Un líder opositor fuerte, cuando aparece alguien capaz de canalizar el enojo de las masas y organizarlo en un movimiento. Ejemplos históricos de rebeliones incluyen: la Revolución Rusa, 1917. Un imperio colapsó cuando el pueblo, cansado de la pobreza y la guerra, se alzó contra el zar. Las protestas de la Primavera Árabe, 2011. Gobiernos que parecían inamovibles cayeron en cuestión de meses cuando las masas, alimentadas por el descontento y las redes sociales, se levantaron. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Aunque no fue una crisis en el sentido tradicional, la desigualdad racial acumulada llevó a una rebelión pacífica que transformó la sociedad. Capítulo 16. La transformación de las masas en movimientos organizados. Las masas, aunque inicialmente pueden parecer caóticas y desorganizadas, tienen el potencial de transformarse en movimientos estructurados con objetivos claros. Cuando un grupo de individuos que comparten frustraciones, deseos o ideales encuentra un liderazgo sólido y una estrategia definida, pueden convertirse en fuerzas capaces de cambiar sociedades enteras. En este capítulo, exploraremos cómo las masas pasan de la espontaneidad al orden, cómo se organizan los movimientos sociales y qué estrategias utilizan para mantener su cohesión y alcanzar sus metas. Del caos a la organización. El surgimiento de los movimientos. Las multitudes pueden surgir de manera repentina en respuesta a una crisis, un escándalo o una injusticia percibida. Al principio, el comportamiento es desordenado y motivado principalmente por la emoción del momento. Sin embargo, con el tiempo, algunos elementos clave permiten que la multitud se transforme en un movimiento social organizado. Factores que convierten a una masa en un movimiento. Un líder o grupo organizador. Sin una figura que estructure el descontento y le dé dirección, una masa se disuelve o se vuelve ineficaz. Ejemplo: en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. canalizó el enojo y la desesperación de la comunidad afroamericana en un movimiento con estrategias definidas. Una causa clara y un enemigo común. Para mantener la cohesión del grupo, es necesario establecer una meta concreta y un adversario a vencer. Ejemplo: la Revolución Francesa se consolidó en torno a la lucha contra la monarquía y la aristocracia. Un sistema de comunicación efectivo. En el pasado, los panfletos y periódicos desempeñaron este papel. Hoy en día,
Las redes sociales permiten una difusión inmediata de información y llamados a la acción. Ejemplo, la primavera árabe utilizó Facebook y Twitter para organizar protestas y compartir información en tiempo real. Un símbolo o identidad colectiva. Banderas, eslóganes, canciones o imágenes refuerzan la identidad del movimiento y crean un sentido de pertenencia. Ejemplo, el Che Guevara se convirtió en un ícono revolucionario que unió a movimientos de izquierda en América Latina. Estrategias para la supervivencia de un movimiento. Una vez que la masa se ha convertido en un movimiento organizado, enfrenta nuevos desafíos: mantener la cohesión interna, resistir la represión externa y evitar la fragmentación. Para lograrlo, existen estrategias específicas. 1. Controlar la narrativa. Los movimientos deben asegurarse de que su mensaje sea claro y que no sea distorsionado por sus adversarios. Para ello, utilizan discursos repetitivos y fáciles de recordar, portavoces entrenados que refuercen la ideología del grupo, uso de los medios de comunicación para contrarrestar la propaganda contraria. Ejemplo, durante la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano mantuvieron un discurso constante sobre la igualdad y la resistencia pacífica. 2. Mantener la unidad interna. Conforme un movimiento crece, surgen diferencias de opinión que pueden debilitarlo. Para evitar fracturas, los líderes deben crear estructuras jerárquicas con roles bien definidos, resolver disputas internas de manera diplomática, evitar infiltraciones y divisiones promovidas por el enemigo. Ejemplo, en la Revolución Rusa, los bolcheviques lograron imponerse sobre otras facciones revolucionarias al mantener una disciplina férrea. 3. Movilización constante. Un movimiento que no actúa pierde relevancia. La movilización debe mantenerse para atraer nuevos seguidores, mantener alta la moral de los participantes, mantener la presión sobre sus oponentes. Ejemplo, el movimiento sufragista en el siglo XX organizó marchas, huelgas de hambre y protestas constantes hasta lograr el derecho al voto para las mujeres. El papel de la represión en la consolidación de movimientos. Paradójicamente, la represión puede fortalecer a un movimiento en lugar de destruirlo. Cuando el poder establecido intenta silenciar una protesta con violencia o censura, a menudo genera indignación y más apoyo para la causa. Ejemplo, en 1960, la masacre de Sarpeville en Sudáfrica, donde la policía disparó contra manifestantes pacíficos, generó una condena internacional y fortaleció la lucha contra el apartheid. La brutalidad policial contra los manifestantes en Hong Kong en 2019 hizo que más ciudadanos se unieran a la resistencia. Sin embargo, no todos los movimientos logran sobrevivir a la represión. Si la represión es extremadamente violenta y el liderazgo del movimiento es débil, la causa puede colapsar. El futuro de las masas organizadas. Con el avance de la tecnología y la globalización, los movimientos sociales han cambiado su forma de actuar. Ahora, una protesta que comienza en un solo país puede expandirse en cuestión de horas gracias a Internet. El activismo digital ha permitido la coordinación de multitudes sin la necesidad de una presencia física, como ocurrió con el movimiento Almohadilla Metoo o las protestas contra el cambio climático lideradas por jóvenes como Greta Thunberg. Pero, al mismo tiempo, los gobiernos y las corporaciones han aprendido a contrarrestar estos movimientos con estrategias como desinformación y manipulación en redes sociales, uso de inteligencia artificial para vigilar a activistas, creación de leyes que limitan las protestas y el acceso a información. Esto plantea una pregunta clave: ¿las masas seguirán teniendo el mismo poder en el futuro, o estamos entrando en una era donde los movimientos sociales serán fácilmente controlados por nuevas tecnologías de manipulación? En el próximo capítulo, analizaremos cómo las masas y sus líderes evolucionan con el tiempo, y qué factores determinan si un movimiento triunfa o fracasa. Capítulo 18. La psicología de las masas en la política y el poder. A lo largo de la historia, las masas han sido un elemento fundamental en la configuración de regímenes políticos, revoluciones y estructuras de poder. Desde el auge de imperios hasta la caída de dictaduras, la dinámica entre los líderes y la multitud ha determinado el destino de naciones enteras. En este capítulo, exploraremos cómo los líderes políticos manipulan la psicología de las masas para consolidar su poder, cómo los regímenes totalitarios se sostienen en la obediencia ciega de grandes grupos y por qué las democracias dependen de la influencia emocional sobre el electorado. El carisma del líder y la sumisión de la masa. La mayoría de las masas no buscan el poder por sí mismas, sino que lo delegan en un líder. La figura del líder es clave para mantener la cohesión del grupo y dirigirlo hacia objetivos comunes. Para ello, debe poseer ciertas características psicológicas que lo vuelven atractivo para la multitud. Las cualidades del líder carismático. Seguridad absoluta en sus palabras y acciones. La masa busca orientación, y un líder dubitativo genera desconfianza.
Ejemplo, Napoleón Bonaparte, con su actitud firme y su capacidad de liderazgo militar, logró inspirar a toda Francia. Un discurso simple pero poderoso. Las masas no responden a razonamientos complejos, sino a frases impactantes y repetitivas. Ejemplo, Adolf Hitler utilizó discursos llenos de emoción, con frases directas que despertaban el fervor nacionalista. Un enemigo común al que culpar de los problemas. La masa necesita un adversario externo para canalizar su frustración. Ejemplo, en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS crearon narrativas en las que el enemigo era el otro bloque ideológico. Símbolos y rituales que refuercen la identidad del grupo. Himnos, banderas, saludos y juramentos fortalecen el sentido de pertenencia. Ejemplo, los regímenes totalitarios han utilizado marchas y desfiles para consolidar la lealtad de la población. El miedo como herramienta de control. Los líderes no solo movilizan a las masas a través de la emoción positiva, como el patriotismo o la esperanza, sino que también utilizan el miedo para consolidar su dominio. Estrategias basadas en el miedo. Crear una sensación de amenaza constante. Mantener a la población en estado de alerta impide que cuestionen el poder. Ejemplo, durante la dictadura de Stalin, la idea de enemigos del pueblo justificó purgas masivas. Uso de la propaganda para demonizar a los opositores. Los medios de comunicación controlados por el régimen presentan a los opositores como traidores o agentes del caos. Ejemplo, en la Alemania nazi, la propaganda de Goebbels convirtió a los judíos en el chivo expiatorio de todos los males del país. Aplicación de castigos ejemplares. El encarcelamiento o la ejecución de disidentes sirven como advertencia para los demás. Ejemplo, en Corea del Norte, la represión brutal contra opositores ha mantenido el control del régimen por décadas. Las masas en la democracia. Manipulación o libre elección. En los sistemas democráticos, la psicología de las masas sigue jugando un papel crucial. Aunque se supone que los ciudadanos eligen a sus líderes de manera racional, la realidad es que las emociones y la influencia de los medios de comunicación determinan en gran medida el resultado de las elecciones. Factores que influyen en el voto de las masas. El carisma del candidato. Más allá de sus propuestas, lo que importa es cómo se presenta y cómo hace sentir al electorado. Ejemplo, John F. Kennedy ganó el debate televisado contra Nixon gracias a su imagen segura y carismática. El impacto de la propaganda política. Los mensajes publicitarios y eslóganes influyen en la percepción del votante. Ejemplo, la frase Yes, we can de Barack Obama generó un sentimiento de esperanza y unidad. El miedo al futuro si gana el oponente. Muchas campañas se basan en resaltar los peligros de que el otro candidato llegue al poder. Ejemplo, en diversas elecciones se ha utilizado el miedo al comunismo o al fascismo para movilizar a los votantes. El papel de los medios de comunicación en la opinión pública. En la era moderna, los medios de comunicación han reemplazado a los antiguos oradores en plazas públicas. La televisión, la radio, y más recientemente, las redes sociales, han transformado la forma en que las masas reciben información y toman decisiones políticas. Técnicas utilizadas para influenciar a las masas. Repetición constante de mensajes clave. Las frases políticas se repiten hasta que se convierten en verdades en la mente del público. Uso de imágenes impactantes. Fotografías o vídeos emocionalmente cargados refuerzan narrativas políticas. Creación de tendencias en redes sociales. Bots y campañas digitales logran manipular la percepción pública con información sesgada o falsa. Ejemplo, durante el Brexit, las redes sociales fueron utilizadas para difundir información que avivó el miedo a la inmigración y ayudó a inclinar la balanza a favor de la salida del Reino Unido de la UE. Capítulo 19. La rebelión de las masas y los movimientos revolucionarios. A lo largo de la historia, las masas no solo han sido manipuladas por líderes carismáticos o por el miedo, sino que también han protagonizado grandes rebeliones y revoluciones que han cambiado el curso de la humanidad. Desde la Revolución Francesa hasta las manifestaciones contemporáneas en distintas partes del mundo, los movimientos de masas han demostrado que la misma fuerza que puede ser controlada también puede volverse incontrolable. En este capítulo, exploraremos cómo surgen los movimientos revolucionarios, qué condiciones los impulsan y cómo los líderes de la revuelta logran canalizar la energía colectiva hacia una transformación real. El estallido social. ¿Cómo se enciende la chispa de una revolución? Las revoluciones no ocurren de la noche a la mañana. Aunque la historia suele narrarlas como eventos súbitos y espontáneos, en realidad son el resultado de un proceso acumulativo de frustración, desigualdad y descontento. Existen ciertos factores clave que, combinados, crean el escenario perfecto para que las masas se levanten contra el poder establecido. Factores que desencadenan una revolución. Desigualdad extrema y crisis económica.
Cuando una parte significativa de la población se siente oprimida y empobrecida, la posibilidad de rebelión aumenta. Ejemplo, la Revolución Francesa estalló en gran parte debido a la hambruna y los impuestos excesivos sobre la población pobre. Corrupción y abuso del poder. Si el gobierno es percibido como injusto o autoritario, la indignación colectiva puede volverse una fuerza imparable. Ejemplo, la Primavera Árabe comenzó como una serie de protestas contra regímenes corruptos en Medio Oriente. Un evento simbólico que encienda la indignación. Muchas revoluciones comienzan con un hecho específico que se convierte en el detonante del descontento general. Ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 desató la Primera Guerra Mundial. El papel de la comunicación y la organización. Una revuelta sin coordinación suele fracasar, pero cuando hay líderes capaces de canalizar el descontento, la revolución puede consolidarse. Ejemplo, Lenin y los bolcheviques transformaron el caos de la Revolución Rusa en un movimiento estructurado. La psicología de la masa en estado de rebelión. Cuando las masas se rebelan, entran en un estado psicológico muy distinto al de la obediencia pasiva. La emoción colectiva domina sobre la razón individual, y el sentimiento de injusticia alimenta el deseo de cambio a toda costa. Características de las masas revolucionarias. Pérdida del miedo a la autoridad. Cuando la masa se da cuenta de que es más poderosa que el gobierno, el respeto a las leyes desaparece. Ejemplo, durante la caída de la Unión Soviética, miles de personas se lanzaron a las calles sin temor a la represión. Euforia y sentimiento de poder compartido. La sensación de que el pueblo ha despertado genera una adrenalina colectiva que refuerza la acción. Ejemplo, en la Revolución Cubana, la población sintió que estaba tomando su destino en sus manos. Pérdida del control y violencia desatada. Muchas revoluciones comienzan con protestas pacíficas, pero terminan en enfrentamientos violentos. Ejemplo, la Revolución Francesa pasó de exigir reformas a ejecutar a la monarquía en la guillotina. El papel del líder en una revolución. ¿Héroe o manipulador? Toda revolución necesita una figura que la guíe. En muchos casos, el líder revolucionario es visto como un héroe que representa las aspiraciones del pueblo, pero en otros, se convierte en un nuevo tirano una vez que alcanza el poder. Tipos de líderes revolucionarios. El visionario idealista. Busca cambios profundos y cree en una causa justa, pero puede ser demasiado ingenuo para manejar el poder. Ejemplo, Mahatma Gandhi lideró un movimiento de resistencia pacífica en la India. El estratega pragmático. Utiliza la revolución como un medio para llegar al poder, pero sabe que necesita compromisos para mantenerse en el gobierno. Ejemplo, Nelson Mandela supo transformar la lucha contra el apartheid en un nuevo orden político estable. El oportunista autoritario. Comienza como líder revolucionario, pero una vez en el poder, se convierte en un dictador. Ejemplo, Fidel Castro pasó de revolucionario a gobernante absoluto de Cuba por décadas. ¿Qué pasa después de la revolución? ¿Cambio real o nuevo régimen? El gran dilema de las revoluciones es qué sucede después de derrocar al antiguo poder. Muchas veces, las promesas de libertad e igualdad terminan en nuevas formas de opresión, lo que demuestra que la psicología de las masas sigue operando, aunque bajo una nueva dirección. Posibles desenlaces de una revolución. Transition democrática exitosa. La revolución da paso a un gobierno representativo y estable. Ejemplo, la Revolución Gloriosa en Inglaterra estableció la monarquía parlamentaria. Dictadura disfrazada de revolución. El nuevo líder se vuelve igual o más autoritario que el anterior. Ejemplo, la Revolución Soviética terminó en un régimen totalitario bajo Stalin. Fracaso y retorno al antiguo sistema. La revolución se desmorona y el antiguo poder regresa. Ejemplo, Napoleón restauró el orden tras el caos de la Revolución Francesa. Conclusión, ¿son las revoluciones inevitablemente cíclicas? La historia parece demostrar que las revoluciones siguen un patrón repetitivo: descontento, levantamiento, triunfo, muchas veces, una nueva forma de opresión. Sin embargo, también han sido el motor de importantes avances sociales y políticos. En el próximo capítulo, analizaremos cómo la psicología de las masas se ha adaptado en la era digital, donde las redes sociales han convertido las protestas en fenómenos globales y han cambiado la forma en que los movimientos sociales se organizan y desafían el poder. Capítulo 20. La psicología de las masas en la era digital. Vivimos en un mundo donde la comunicación es instantánea, donde un solo mensaje puede encender protestas en todo el planeta y donde las masas no necesitan reunirse físicamente para actuar como un solo cuerpo. Internet ha cambiado la forma en que nos organizamos, pensamos y reaccionamos colectivamente. Pero, ¿realmente somos más libres o solo hemos cambiado de manipulador? En este último capítulo exploraremos cómo la psicología de las masas ha evolucionado en la era digital y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad.
Las redes sociales, el nuevo escenario de la psicología de las masas. Antes, para que una multitud se reuniera y actuara en conjunto, necesitaba un líder, un espacio físico y un objetivo claro. Hoy, bastan unos cuantos clics para que millones de personas se unan a una causa sin siquiera salir de casa. Las redes sociales han amplificado el comportamiento de las masas de formas nunca antes vistas. Nos han dado acceso a información en tiempo real, pero también han creado cámaras de eco donde la opinión colectiva puede volverse una fuerza incontrolable. Características de las masas digitales. Viralidad emocional. Un mensaje impactante puede esparcirse en segundos, sin importar si es cierto o falso. Ejemplo, un rumor en Twitter puede hundir una empresa o provocar protestas masivas en cuestión de horas. Anonimato y desinhibición. La gente se siente más libre de expresar opiniones extremas cuando no tiene que dar la cara. Ejemplo, movimientos radicales han surgido gracias al anonimato de foros y redes. Cancelación y linchamiento digital. En la era digital, el juicio de la masa puede destruir la reputación de una persona en minutos. Ejemplo, muchas figuras públicas han visto sus carreras arruinadas por una simple publicación malinterpretada. Manipulación de las masas en la era de la información. Si antes los gobiernos y los líderes religiosos controlaban la narrativa, hoy son los algoritmos los que deciden qué vemos, qué creemos y qué sentimos. Las grandes corporaciones tecnológicas y los políticos han aprendido a utilizar las redes para influenciar a las masas, creando burbujas de información que refuerzan creencias preexistentes y dificultan el pensamiento crítico. Estrategias de manipulación en la era digital. Desinformación y noticias falsas. Se crean narrativas falsas para dividir o distraer a la población. Engagement basado en la indignación. Las plataformas promueven el contenido que genera más reacciones emocionales. Polarización social. Los algoritmos dividen a la sociedad en bandos irreconciliables. ¿Es posible una resistencia individual ante la psicología de las masas? En este punto, surge una gran pregunta. ¿Podemos escapar del control de la multitud digital y pensar por nosotros mismos? Aunque es difícil, hay estrategias para evitar caer en la mentalidad de rebaño. Cuestionar la información antes de compartirla. Practicar el pensamiento crítico y la reflexión personal. Desconectarse periódicamente para recuperar la autonomía mental. Conclusión final. ¿Hacia dónde nos lleva la psicología de las masas? La humanidad ha cambiado, pero las reglas del comportamiento colectivo siguen siendo las mismas. Lo que antes sucedía en plazas públicas y mítines políticos, hoy ocurre en Twitter, Facebook y TikTok. La pregunta no es si las masas seguirán existiendo, sino si cada uno de nosotros tendrá la capacidad de decidir cuándo formar parte de ellas y cuándo pensar por sí mismo. Si este viaje por la psicología de las masas te ha hecho reflexionar, te invito a seguir explorando el conocimiento con nosotros. Suscríbete a Audiomentores, donde convertimos libros poderosos en experiencias inolvidables. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo contenido que transforma la forma en que ves el mundo. Nos escuchamos en la próxima obra.